Transmití. Sí, sorry. Estaba con el bebito. Ah, Sí, que acabo de dar. tienes que ponerlo en cámara. A ver, Ujú. espérate. Vale. Ok, espérate. Sí. Bueno, quiero hablarle, nosotros, les voy a dar un recuento. Cuando yo trabajo con un cliente donde estamos creando una nueva marca para sus servicios, yo lo que les digo siempre es, ¿qué es lo que ustedes quieren que este cliente suyo sienta al comprar esta marca? Por ejemplo, todos estamos familiarizados con tipos de bebidas. Entonces, si uno se toma por ejemplo, un yogur de esos que son líquidos, que tienen muñequitos, obviamente son más dedicados para niños. Y ya nosotros con la edad buscamos, bueno, el que tenga fibra, el que tenga menos azúcar, ¿verdad? El que tenga menos colesterol. Buscamos algo que se adapte a nosotros. Asimismo, Dios tiende a hablarnos según nuestras épocas, según su audiencia y según lo que está pasando a nuestro alrededor. Quiere decir que la manera en que Dios se comunica conmigo va a ser totalmente diferente en cómo se comunica con ustedes. La razón en particular es porque Dios nos ha creado únicos y cada uno de nosotros tenemos una particularidad de semejanza a Dios. Sí, Porque, perfecto. exacto, porque ¿qué es lo que dice la Biblia? Que nosotros fuimos creados a Semejanza. imagen y A su semejanza imagen de y Dios. semejanza. Correcto, entonces quiere decir que yo en cada uno de ustedes puedo ver una similitud de Dios, porque fuimos creados a su imagen y a su semejanza. Quiere decir que dentro de todo lo que yo poseo, hay una parte de mí que refleja el carácter de Dios. Y a veces hay que refinarlo, ¿no? Porque estamos siempre separados de la perfección, de que él es. No nos llama a la perfección, pero estamos separados y al mismo tiempo podemos ver, oh, ok, esto me hace el reflejo de Dios. Entonces, con esta instancia que nosotros nos relacionamos entre unos y otros, decir, oh, esta persona me recuerda esta parte de Dios. Una de las, y vamos a ir a la Biblia a Zacarías, y les voy a recontar un poquito de Zacarías. En Zacarías era un profeta, y Zacarías fue un profeta que vivió y también fue un sacerdote. Era una persona que conducía y oraba por el pueblo. Cuando Zacarías estaba vivo, en los años de Zacarías se podría decir, estaba pasando algo bastante difícil, que es más o menos como los tiempos que nos vemos ahorita, que era, el pueblo había sido llevado a la esclavitud y estaba en cautividad, no podía hacer nada, estaba en tierras extrañas, como que se los habían llevado a otro lado. Y había un imperio babilónico. El imperio babilónico básicamente era un imperio donde hacían todas las cosas paganas. Es decir, adoraban a diferentes dioses, hacían sacrificio de niños, habían sacrificio de animales, le daban dinero a las brujas y las brujas eran las que estaban haciendo todo tipo de cosas, había mucha perversión sexual, mucha corrupción. Pues como el diablo le gusta repetir la historia, es más o menos lo que estamos viviendo en este momento. Hay mucha perversión, hay mucha corrupción, hay mucha gente que está haciendo sexuales y violencia, y aunque nosotros no estamos viendo, hay muchos sacrificios de niños y de animales que están pasando. Entonces, haga de cuenta que la situación se veía como que negra. Y una persona que Dios habla y le dice que es profeta, básicamente tenía una conexión importante y única con Dios. Porque cuando eran profetas eran llamados a hablarle al pueblo, que era lo que Dios decía. Y eso era un llamado específico. Antes de Cristo, habían personas que estaban llamados a eso. Entonces hay una serie de personas que la Biblia lo reconoce como los profetas mayores,
como Isaías, como Jeremías, y hay otra rango de personas que le llaman los profetas menores. Aquí está como Zacarías. Quiere decir profeta menor, no es que era chiquito, no, era simplemente que su llamado no fue tan grande o de tanto tiempo que duró como profeta como otros. Eran más como específicamente a lo que estaba enfocado. Entonces, el nombre Zacarías significa el Señor recuerda, ¿ok? Y dentro de ello él era un hebreo, era un judío, y él regresó a Judá, a su pueblo, porque había un liderazgo de unos reyes que se llamaban Zorobabel y de Josué. Entonces, una de las cosas es que siempre estos profetas estaban tratando de que la gente se arrepiente de lo que estaba haciendo y que vuelva su corazón a Dios. Le decía, bueno, queremos que ustedes hagan las cosas bien, arrepiéntanse y vuelva al conocer a Dios. Y si usted se da cuenta a través de la Biblia, en todas las historias, ese es el mismo chiste. Oye, deja de hacer lo malo, ven, arrepiéntete, que Dios nos va a bendecir si nos arrepentimos. Y nadie le quería hacer caso. Así, eso pasa muy seguido. Entonces, él hace un llamado y decir, vamos a arrepentirnos para que el corazón se vuelva a Dios y vengan hacia los padres y hagan caso los profetas, que eran los portavoces de lo que Dios estaba diciendo en ese momento. ¿Ok? Entonces, luego, él está en esa cuestión como que dice, el pueblo no me hace caso, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Encima hay gente pagana que me quiere matar cada vez que yo hablo un mensaje de Dios. ¿Qué está pasando, Dios? Entonces, Dios lo lleva a través de una serie de visiones. ¿Ok? Y no me voy a enfocar en todas las visiones porque eso es como una mega espagueti. Lo que quiero enfocarme es que en algún rato, cuando él le hace la pregunta a las visiones, ¿qué es lo que está viendo? Primero, Zacarías solamente ve todas las cosas malas. Solamente ve el pueblo que está pecando contra él, está viendo como que cosas que, y luego le dice otra vez Dios, mira, vuelve a ver, le dice, ¿qué es lo que estás viendo? Entonces le dice, bueno, veo que hay un jinete. Y entonces él explica, ok, eso significa que Dios los va a reedificar a Sión, que era la ciudad que Dios había escogido, y al pueblo. Luego le dice también en otra visión, bueno, yo veo 4 cuernos y unos carpinteros decían, que los opresores de Israel, es decir, la gente que les estaba haciendo daño, iban a ser castigados y juzgados. Y luego le hace varias visiones, pero la parte interesante es que le dice luego que tome acción, ¿verdad? Que tome acción con las cosas que él está diciendo para que pueda hacer ese mandato de la gente. Y la parte interesante que es uno de los versículos que se podría decir son más conocidos para entender esta historia, que en el capítulo 4 de Zacarías, él mira un candelabro, le dice, entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora? Me preguntó. Le dice, veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima, contesté. Alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una de ellas tiene 7 conductos para mechas. También veo 2 olivos, uno a cada lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? Dice, ¿no lo sabes? Preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, que era el rey, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y voy a repetir esto. No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Okay. El Señor de los ejércitos celestiales, haga de cuenta que es Dios guerrero, el más top de los top, general, coronel, el que capitán, cualquier cosa que le quieren poner, él es el top de los top. Arriba de él no hay más. ¿Okay? Y él dice, no es por poder, ni tampoco por la fuerza. Dice, sino por el espíritu. Okay. El punto que quiero traer con esto es,
nosotros tendemos a ver, así como Zacarías, que hay mucha conmoción alrededor nuestro. Vemos las relaciones que están fallando, vemos la corrupción, vemos la violencia, vemos la deterioridad de la gente, vemos los jóvenes que realmente no se pueden conectar con lo que está pasando, muchas enfermedades, y queremos hacer algo al respecto. Ay, nosotros vamos a luchar con esto, nosotros vamos a sacar nuestra mejor mano y vamos a pelear y vamos a hacer todo esto, algunas personas dicen, bueno, vamos a hacer ayuno, vamos a congregarnos como sea. Y lo que está diciendo en este momento Dios es, no es por fuerza, ¿verdad? Ni tampoco por poder, sino por el Espíritu de Dios. Y yo lo que quiero animarles es, ¿qué es lo que Dios te está invitando a ver en este momento que nosotros vemos como oscuro en cualquier situación, pero que está animando a decirte, hey, no va a ser con tu fuerza, ni tampoco con tu poder, va a ser mi espíritu, el que yo te empodere, el que yo te dé la claridad, la sabiduría, la fuerza, la integridad, la paciencia, la voluntad, la fe, todo eso está como un equipado. Haga de cuenta de que nos equipa de eso de tal manera de que nosotros sepamos que es su espíritu. Acuérdense que parte de nuestra herencia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda en todo lo que nosotros no podemos. Entonces, yo hubo un tiempo que este versículo lo estuve repitiendo en mi diario vivir, porque sentía que me estaba ahogando con algunas situaciones que estaba pasando. Entonces yo lo decía, es que no es por mí. Y yo comenzaba como a hacerlo más específico, es que no es por mi inteligencia, no es por mi trabajo, no es por mi dedicación, es por el Espíritu de Dios y yo lo recibo, que es muy diferente a que yo haga las cosas, a que yo me vuelva como una especie de conducto, como una manguera, como un parte como un conducto para poder hacer lo que tengo que hacer porque es el Espíritu de Dios el que me está dirigiendo. Entonces, hemos hablado en algunas ocasiones sobre el perdón y la falta de perdón, y hemos hablado también sobre cuando nos hace falta fe para algunas oportunidades. Y este de aquí es un ejemplo específico, primordial, donde le estaba hablando a Zacarías y Dios le dice, hey, no te confíes en tu fuerza, no te confíes en lo que tienes alrededor, las palancas que tienes alrededor. Confía en mi espíritu, porque yo soy el que te va a llevar y te va a sacar al otro lado que necesitas. Entonces, esa visión de poder decir, oh, no es eso. ¿Cómo se llama? En otra versión, porque hay muchas versiones bíblicas que utilizan diferentes palabras, pero a veces es para expandir el entendimiento. En la versión de la Reina Valera dice, no es con ejército. Entonces, decir, no importa a quiénes vengas atrayendo, tampoco es con el ejército, ni con la fuerza, es con el espíritu. Entonces, nosotros a veces queremos reconstruir cosas del pasado. No lo haga con su fuerza, es con el espíritu. A veces queremos planear el futuro, no lo haga con su fuerza, es con el espíritu. ¿Y qué tantas cosas nosotros podemos restaurar por medio de Dios que necesitamos su espíritu? Necesitamos su guía, su entendimiento, su voluntad. Y el espíritu está para darnos esa opción de crecer más en la... Buenas noches. Hola. Entonces, sí, esa oportunidad de ver es eso, que él renueva, a la larga, él sigue renovando nuestro día a día. Así como nosotros necesitamos el sueño para recuperarnos del día, ¿verdad? Y descansar, nuestro espíritu no descansa porque nuestro espíritu está despierto todo el tiempo.
¿verdad? Está conectado con el Espíritu de Dios. Pero nuestro espíritu necesita volver, para poder recargarse, necesita volver a conectarse a la fuente. Y nosotros decir, oh, mi espíritu está siendo entrenado, está siendo lleno, está siendo amado por el Espíritu de Dios. Porque eso de ahí es lo que nosotros estamos viendo y enfocando. Entonces, hay bendición en cuando nosotros podemos decir, ¿sabe qué? Yo no sé qué voy a hacer. Eso es dejar nuestro orgullo a un lado, pero decir, pero no es por fuerza ni por el poder, es por el Espíritu de Dios. Y yo me rindo a su voluntad. Entonces, muchas veces nosotros no estamos tan claros que en la situación que queremos pelear, la mejor manera de hacerlo es rendirnos y decir, hey, no va a ser con mi fuerza, no va a ser con mi poder, no va a ser con ejército, sino va a ser con el Espíritu de Dios. ¿Estamos? Vamos. Amén. Estamos. Algo de lo que le estaba hablando les resonó, les llegó, están calladitos. Tú decías que yo tengo algo de lo que es Dios. Entonces ha de ser que Él es loud. Sí, porque yo también lo tengo, así que definitivamente. Así es. Pero eso ha de ser lo único, porque el resto de mi carácter no va con la bondad de Dios. Bueno, estás en entrenamiento. Exactamente. Así es. Y ese es mejor lugar que ni siquiera estar en entrenamiento. Ya viste. A mí, Pues, a mí lo que más me ha impactado es esto que usted dijo, que debemos observarnos unos a otros, porque solamente así vamos a notar algo que tenemos de similitud con Dios, en algo somos semejantes a Él, porque Él nos creó. Y esa es la parte que nosotros generalmente no miramos. Miramos los defectos, hacemos la crítica, vemos los errores, las faltas, en fin, y no miramos lo que en sí nos parecemos al Señor. es verdad. Ujú. Y es mucho más fácil ver las otras cosas, que es lo que le estaba pasando a Zacarías. A Zacarías, exacto. Es mucho más fácil ver eso porque yo les voy a ser sincera, yo una vez estaba orando por una organización que rescata niños que han sido abusados sexualmente y tuve un sueño donde se podría decir, no sé cómo se llama, el chulo, el que los maneja, el manager de todo esto, el que los vende, el que los prostituye, estaba allí en un sueño. Y yo me levanté histérica, así como que a este hombre le quiero sacar la madre, lo voy a patear, y cómo se le ocurre que... Yo en mi sueño estaba violentamente histérica por lo que él estaba haciendo. Él se estaba robando a los niños y los estaba prostituyendo y estaba sacando dinero de eso. Obviamente no es un hombre bueno. Y claramente cuando yo tuve ese sueño, Dios al lado, o sea, la voz de Dios vino y me dijo, yo morí por él también. Como que él es mi hijo también. Está muy separado de mi voluntad. Está muy separado de mi, o sea, está separado de todo. No me está oyendo. ¿Ah? No me está oyendo. Sí, exactamente. No está conectado conmigo, no me está oyendo, no me cree, no quiere saber nada de mí, lo que sea. Y ahí fue que me dijo, tú estarías dispuesta a orar por él también. Y ahí fue como que yo sentí que me dieron me clavaron el corazón y yo, no, ese hombre no necesita oración, necesita como que ser crucificado, necesita estar... pero me enseñó a verlo con los ojos de amor de él, de Dios. Porque a la larga ese muchacho, hombre, lo que sea, en algún momento él fue abusado.
y él piensa que eso es normal. Ujú. Entonces ya llega un problema mental, pero ¿quién está dispuesto a buscar de él como que vamos a orar por él para que él sea redimido? No hay mucha gente que está enfocada a hacer eso porque lo vemos como mal, pero si nos enfocamos Claro. a ver, de decir, wow, es un hombre que está realmente perdido, separado de la voluntad de Dios, y eso está causando que haga mucho daño. Podemos amarlo y ver qué cualidad tiene de parte de Dios. Está difícil, pero no es imposible, y por eso es que dice, no con fuerza, no con tu inteligencia, no con tu carne, no con tu Poder. habilidad, ¿verdad? Es con el Espíritu. Entonces nosotros podemos aplicar este versículo a todo lo que no entendemos, a todo lo que entendemos y no estamos de acuerdo, a todo lo que nos trae contrarias, a todo lo que vemos y es opuesto a lo que queremos que sea. Este versículo aplica para todo. No es por fuerza ni con poder, es por el Espíritu. Que vamos a poder pasar al otro lado, que vamos a poder verlo con los ojos de amor, con los ojos de, wow, le tengo que dar chance a esta persona, aunque me cae re mal, porque Dios tiene algo en ellos. Ujú. Difícil. Difícil, ¿sí? Ahí es que le pides por el Espíritu, ahí es que se le pide al Espíritu. Ujú. Bueno, mi mamá me enseñaba a pedirle todos los días al Espíritu Santo todo lo que tú quieras, me decía. Ya, y Bueno. también, en cambio, el padre Pepe decía, como tú dices, por ese yo también morí y por ese tienes que orar, pero es difícil, pero Mm. hay que hacerlo como un ejercicio y lleva tiempo. Y cuando lo hace con el Espíritu, es fácil, Ujú, es más ujú. fácil, porque ya Es no más sale fácil. ya no sale de nuestra voluntad, ya viene de la voluntad de Él. Ujú. Bueno, amén. Amén. Entonces, ¿tenemos alguna petición? Déjame.